Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Sábados de Conferencia FUSENDA. Hoy tenemos un tema que hace parte también de una de las leyes de la revelación espírita, que es la libertad, pero hoy es una conferencia libre. La libertad, una condición sagrada de por nuestra hermana Nancy del Socorro Gaviria Banqués, de la ciudad de Santa Marta. Ella es miembro activo de CESMAR, la Sociedad Espiritista de Santa Marta. Además, ha prestado sus servicios como contadora en diferentes casas espíritas de la costa, de la Sociedad Espiritista de Cartagena, CESPAS y CESMAR. Tuvo una fundación en la ciudad de Santa Marta por 18 años y, bueno, una fiel colaboradora de FUSENDA en todas las actividades que programamos, por lo cual estamos muy agradecidos con ella. Para iniciar, vamos a eh, elevar nuestro pensamiento. Pedimos a los guías de esta tarea, a los trabajadores incondicionales de Jesús, para que nos apoyen, especialmente nuestra querida Nancy en la ciudad de Santa Marta, para que sea inspirada, para que su verbo sea fluido, para que ella nos pueda expresar de la mejor manera esto que ha preparado con tanto cariño. Y nosotros, su auditorio, que es encarnado y desencarnado, que sepamos preparar nuestra mente, nuestras emociones para recibir esta palabra, este mensaje, cual semilla, y que pueda dar frutos en nosotros. Muchas gracias y que así sea. Muchas gracias, Nancy, por aceptar esta Así sea. invitación. Adelante, la palabra es tuya. Muchas gracias, Abel. Bendiciones. Hermanos, muy buenas tardes. Queridos hermanos presentes en esta sala, unidos a través de este medio de comunicación de las redes sociales, bajo el ideal espírita cristiano, reciban un saludo de paz. Gracias a FUSENDA por esta invitación. El tema para desarrollar hoy lleva por título La libertad, una condición sagrada. La condición de libertad que existe en la gran casa del Padre del universo es señal de la infinita bondad y amor del Creador, para que la marcha de la evolución no se detenga. Todos los seres vivientes están llamados a ascender en la escala del crecimiento o transformación, sumergidos en el tiempo inagotable de la vida, donde se encuentran los elementos que sirven de auxilio para esta labor, como los componentes de la naturaleza material, entre los que podemos mencionar el aire, el sol, la tierra, el fuego, el agua. Pero hay otros factores aplicables al crecimiento interior de los seres humanos que deben ser reconocidos como una donación de nuestro progenitor, entre los que tenemos la inteligencia que le permite aprender a tomar las decisiones que lo conducen a comprender el efecto o consecuencia de sus acciones. Siendo la criatura humana creada por el gran amor celestial, se constituye en un vehículo portador del germen de ese amor. El individuo, al desarrollarlo, se convierte en un ser que puede expresar con libertad el entusiasmo y alegría que genera la fuerza del amor, cuando se desea ser multiplicadores de un comportamiento integral saludable. El amor fabrica el antídoto para los efectos que producen los actos afligentes
y desgastantes por impiedad, amargura e intolerancia, que aniquilan su gran poder terapéutico, el cual libera de tormentos y conflictos y sumerge a la criatura humana en el mar de la comprensión y la compasión. Es maravilloso y placentero mirar cómo se desplazan las aves por los aires, cantando con alegría himnos de agradecimientos al Creador, libres de conflictos y tormentos, dirigiéndose hacia lugares sin fronteras, sostenidas por las manos invisibles de ese gran Padre. Asimismo, los peces de las aguas se desplazan en cardúmenes rumbo a lugares desconocidos, amparados por la bondad divina. El viento corre sin impedimentos hacia infinitos lugares, limpiando y refrescando nuestra casa universal bajo la óptica celestial. La tierra da nacimiento al reino vegetal, nutriéndolo con sus millares de gérmenes, procurando la continuidad de la vida originada del Padre Misericordioso. Los astros que engalanan el firmamento gozan de plena armonía y permanecen sirviendo sin obstáculos, dirigidos por las manos del Omnipotente. La criatura humana también tiene a su disposición todo lo necesario proveniente de la sabiduría divina para demostrar las riquezas que generan las condiciones saludables, libres de factores enfermizos que aprisionan en cárceles invisibles los ingredientes libertadores para el ejercicio de la paz y la armonía que la encaminan a conquistar las metas del gran amor universal. Bien, tenemos que una definición de la Real Academia de la Lengua dice que libertad, esta definición es muy limitada, solo se refiere a las personas. Dice que libertad es la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. También nos dice que estado o condición de la persona que es libre, que no está en la cárcel, ni sometida a la voluntad de otro, ni está constreñida por una obligación, deber, disciplina, etc. Del libro Momentos de Salud de Divaldo Franco, escrito por Divaldo Franco, cuyo autor espiritual es Juana de Ángelis, nos da una definición diciéndonos que la libertad es una ley de la vida que forma parte del concierto de la armonía universal. Y complementa diciéndonos que eres libre para imprimir a tu existencia el patrón de felicidad o de aflicción con el cual deseas convivir. Amigos, hermanos, a través de la historia hemos conocido el uso que el ser humano ha dado a la libertad en sus diferentes aspectos. Llámese libertad física, de conciencia, emocional, de pensamiento, de sentimiento, de expresión de la palabra, libertad de acciones. En fin, uno de los aspectos de la criatura humana que influyen en la forma de utilizar la libertad es el nivel evolutivo de su ser espiritual. Referente a la libertad física, no podemos negar que todavía en nuestra tierra se necesitan las cárceles para los infractores de las leyes terrestres
Y todo esto es parte del proceso evolutivo. Al respecto nos dice el Libro de los Espíritus en su interrogante 826, ¿en qué condición el hombre podría gozar de una libertad absoluta? Nos responden los benefactores: en la del ermitaño en un desierto. Desde el momento en que dos hombres están juntos, tienen derechos que respetar y por consiguiente ya no gozan de una libertad absoluta. Amigos, hermanos, esta respuesta nos aclara que no gozamos de completa libertad física, pues tenemos deberes y derechos que cumplir en la sociedad, y nos dice la respuesta que solo el ermitaño en el desierto goza de esa libertad física absoluta. Del libro Hacia las Estrellas, psicografiado por Divaldo Pereira Franco y diversos hermanos espirituales, los autores, nos dice lo siguiente: el cristianismo fue la doctrina que se encargó de propagar los derechos iguales de los hombres, enseñándoles que todos son hermanos, hijos del mismo Padre, herederos del amor pleno. Trabajando por la libertad humana, el Maestro Jesús demostró que la vida terrena tiene fines hiperfísicos, dando las bases para un comportamiento antiesclavista. ¿Qué quiere decir hiperfísico? Hiperfísica es un término que se refiere a lo sobrenatural o metafísico, es decir, aquello que va más allá de lo físico y tangible que podemos percibir con nuestros sentidos. También nos dice este libro que los hombres se diferencian por sus conquistas morales, que son permanentes, en cuanto que las posiciones sociales, económicas y políticas son transitorias, pues son bienes que constituyen una mayordomía cuando son relevantes y de los cuales se dará cuentas al administrador universal. Continúa este libro diciéndonos: el paganismo dividía a los hombres en clases vergonzosas, indignas de su cultura y civilización, justificando la esclavitud de los pueblos vencidos, permitiendo que los vencedores transfiriesen para aquellos las tareas que antes les cumplía realizar, aplicando el tiempo ahora disponible en vicios y en la degeneración de las costumbres que provocaron la caída de los grandes constructores nacionales y de sus sociedades. Platón y Aristóteles también dieron su apoyo a tan abominable sistema, el de la esclavitud, que da al hombre menos valor que a un animal que se vende o transfiere, negándosele cualquier derecho. Su amo y señor puede atormentar a su esclavo, someterle a sus pasiones e incluso quitarle la vida. Sin embargo, Séneca, Epícteto y Marco Aurelio, entre otros, protestaron contra la medida tan inhumana como indigna de un pueblo culto y consciente. En la Edad Media ya se podían encontrar dos sistemas que violaban la libertad humana: la servidumbre y la esclavitud. Siendo la servidumbre menos cruel, retenía asimismo al hombre, a la tierra y al amo, que de él se valía de acuerdo con la propia conciencia moral. Entonces, a pesar de gozar de algunos derechos, el hombre era injustamente mantenido bajo control señorial que violaba su libertad. El derecho romano y las leyes de muchos países justificaban la esclavitud. Y aún hoy, hermanos,
ella se presenta disfrazada aquí o allí, dominando a miles de millones de vidas en toda la tierra. Mientras permanezca el poder de la fuerza, nos dice el libro, de cualquier forma dominante, la esclavitud continuará entre los hombres. Al respecto nos dice el libro de los Espíritus, en su cuestión 829. Hay hombres que por naturaleza están destinados a ser propiedad de otros hombres. Nos responden los benefactores. Toda sujeción absoluta de un hombre a otro es contraria a la ley de Dios. La esclavitud constituye un abuso de la fuerza. Desaparece con el progreso, así como poco a poco desaparecen todos los abusos. La ley humana que consagra la esclavitud es una ley contraria a la naturaleza, puesto que equipara al hombre con el animal y lo degrada moral y físicamente. Hermanos, amigos, nosotros sabemos que la libertad es una ley natural o divina y se manifiesta en todas partes, constituyendo un medio para el progreso de la humanidad. A través de la libertad, las personas pueden determinar los patrones de vida que más adelante, al terminar la jornada programada, mostrarán los efectos obtenidos. Todo individuo necesita apoyarse en algunos pilares del conocimiento educativo para aprender a comprender cómo influir sobre su propio entorno y así lograr una convivencia rica en modales ejemplares que sean dignos de proporcionar salud emocional como resultado de las ideas y actos saludables. Como hecho notorio en el desenvolvimiento de los acontecimientos en el tránsito de la vida, el individuo presenta facetas de alteraciones emocionales enfermizas que provienen de su libre albedrío y deficiencia de una firme voluntad para evitarlas, permitiéndose la aparición de enfermedades orgánicas y psíquicas que lo mantienen en la cárcel del sufrimiento, padeciendo toda clase de dolores, hasta cuando tome la resolución de escoger un sendero que le ayude a reconocer las grandes bondades de la vida. Desde la antigüedad, amigos, el ser humano ha manifestado la creencia de esa ley divina o natural. Y he aquí algunos enunciados entre muchos existentes. Tenemos, por ejemplo, en Isaías 61:1 nos dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vencer a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Qué mensaje tan hermoso. Análogo a esto, encontramos en el Evangelio de Marcos, ya en el Evangelio de Jesús, 16, 15, 18, lo siguiente. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estos dos conceptos nos enseñan claramente que por mandato divino somos libres para llevar buenas nuevas, ayudar al necesitado, divulgar la libertad a los cautivos, alegrar los corazones de la humanidad. También dijo Jesús
refiriéndose a su propia libertad, cuando leyó en la sinagoga en Nazaret la misma cita de Isaías 61:1 en el Evangelio de Lucas 4:18, lo siguiente. Jesús leyó esto en la sinagoga y era la misma cita de Isaías. Dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y él termina diciéndoles: esta escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy. Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Entonces ya Isaías había anunciado la libertad y Jesús anuncia su propia libertad, que fue anunciada por Isaías. También nos dice el apóstol Pablo en Gálatas 5:1: permaneced pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de esclavitud. Ya nosotros entendemos, amigos, que se refiere a la libertad adquirida por el conocimiento y por la verdad. Y en Gálatas tenemos esta última cita que nos dice: porque vosotros, Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Respecto de esta cita bíblica, encontramos en el libro Viña de Luz, escrito por Francisco Cándido Xavier y autor espiritual Emmanuel, la siguiente descripción que hacen sobre esta cita bíblica. Y nos dice, la leo de nuevo: pero no uséis la libertad para dar ocasión a la carne, mas servíos unos a los otros por la caridad. Dice el hermano Emmanuel: en todos los tiempos, la libertad fue utilizada por los dominadores de la tierra. En variados sectores de la evolución humana, los administradores del mundo la aprovechan para el ejercicio de la tiranía. La usan los siervos en explosiones de resentimiento y de descontento. Casi todos los habitantes del planeta pretenden la exoneración de toda responsabilidad para sumergirse en la esclavitud de los delitos de toda suerte. Pero nadie debería recurrir al Evangelio para macular el sublime principio. La palabra del apóstol de los gentiles es bastante expresiva. El mayor valor de la independencia relativa de la que disfrutamos reside en la posibilidad de servirnos unos a los otros, glorificando el bien. El hombre gozará siempre de libertad condicional y dentro de ella puede alterar el curso de su propia existencia por el buen o mal uso de semejante facultad en las relaciones comunes. Pero es forzoso reconocer que son escasos los que se deciden a la aplicación dignificante de esa virtud superior. En casi todas las ocasiones, el perseguido, con la oportunidad de disculpar, mentaliza represalias violentas. El calumniado, con la posibilidad del perdón divino, recurre a la venganza. El incomprendido, en el instante apropiado de revelar fraternidad y benevolencia, reclama reparaciones. Preguntan: ¿dónde se encuentran aquellos que se valen del sufrimiento para intensificar su aprendizaje con Jesucristo?
¿Dónde los que se sienten suficientemente libres para convertir espinos en bendiciones? No obstante, el Padre concede relativa libertad a todos los hijos, observando su conducta. Son muy pocas las criaturas humanas que saben elevar el sentido de la independencia a las expresiones del vuelo espiritual para el infinito. La mayoría de los hombres cae desastrosamente en la primera y nueva concesión del cielo, transformando a veces hilos de terciopelo en cadenas de bronce. Ese es el concepto del hermano Emmanuel. Y Jesús nos dice en Juan 8, 31, 32, la verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. He aquí, mis amigos, esa verdad que nos hará libres es el conocimiento y el amor, que son las alas que nos llevan al Creador, como respuesta a la condición de libertad con que fuimos creados. Claro que también somos libres para hacer todo lo contrario a los designios divinos. Y nos lo confirma el libro de los Espíritus en su cuestión 828, cuando interroga: ¿cómo se pueden conciliar las opiniones liberales de algunos hombres con el despotismo que suelen ejercer en su propio hogar y sobre sus subordinados? Nos responden los benefactores: tienen la comprensión de la ley natural, pero se halla neutralizada por el orgullo y el egoísmo. Comprenden lo que deben hacer, pero no lo hacen, salvo cuando teatralizan sus principios a fin de obtener de ello algún provecho. Esta respuesta, mis queridos amigos, es clara. La criatura humana sabe lo que debe hacer, pero se encuentra sumergida en el orgullo y el egocentrismo que lo conllevan solamente a tener en cuenta el interés personal. Y refiriéndose a este particular, nos dice el libro Obras Póstumas de Allan Kardec lo siguiente: pero el egoísmo que todo quiere para sí y el orgullo que siempre quiere dominar, ¿cómo habrían de darle la mano a la libertad que los destronaría? El egoísmo y el orgullo son pues los enemigos de la libertad, como lo son también de la igualdad y la fraternidad. La libertad lleva implícita la confianza mutua. Ahora bien, nos sigue diciendo el libro Obras Póstumas, no puede haber confianza entre personas dominadas por el sentimiento exclusivo de la personalidad. Al no poder cada una satisfacerse a sí misma, si no es a costa de otros, todas están constantemente en guardia unas contra otras, siempre temerosas de perder aquello a lo que denominan sus derechos. La dominación constituye la condición misma de su existencia, razón por la cual armarán continuamente celadas contra la libertad y la reprimirán mientras puedan. El libro Jesús y el Evangelio a la luz de la psicología profunda, psicografiado por Divaldo Pereira Franco y autor espiritual Juana de Angeli, nos dice lo siguiente al respecto: Jesús, profundamente libre, elucidó finalmente: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. La verdad golpea a la sombra, ilumina a la ignorancia,
libera a los atavismos, libera de los atavismos del inconsciente. Es la llave única, preparando para la vida permanente, aquella que no se extingue con la presencia de la muerte. Solamente dando y donándose, el individuo se salva, se libera de las pasiones, de la esclavitud, de la posesión infeliz. Se torna uno con el bien que disfruta y esparce, volviendo al reino de los cielos sin estar encadenado a la tierra. Toda terapéutica propuesta por Jesús es libertadora, total y sin retrocesos. Él no se detiene al borde del problema, sino lo identifica despertando al problemático para que no reincida en el error, en el compromiso moral con la conciencia, a fin de que no le acontezca algo peor, tales como la amargura sin consuelo, la expiación sin alternativa, el impositivo del rescate compulsivo. Y nos complementa el libro Hacia las Estrellas, diciéndonos, Jesús, comprendiendo desde luego la dificultad de los hombres para gozar de la libertad y de la fraternidad por las pasiones y dominios humanos, políticos, económicos, bélicos y culturales, enseñó, buscad la verdad y la verdad os libertará. En ética, la libertad moral es uno de los más debatidos conceptos, puesto que la vida cambia totalmente de rumbo. Cuando el ser descubre la forma de andar sin coacción, con tranquilidad, superando las condiciones que le son impuestas, ofreciendo un profundo y trascendental significado al valor y al sentido de la vida. Al respecto, encontramos en el Libro de los Espíritus, en su interrogante 833, ¿hay en el hombre algo que escape a todo tipo de coacción y por lo cual goce de una libertad absoluta? Nos responden, por el pensamiento el hombre goza de una libertad sin límites, pues el pensamiento no conoce obstáculos. Se puede impedir su manifestación, pero no aniquilarlo. Y continúa diciendo el libro Hacia las Estrellas, Sócrates en la prisión, Cristo en la cruz, Gandhi en la cárcel, Luther King bajo persecución continua, se mantuvieron libres porque creían en la verdad, en la dignidad y el amor. La libertad de conciencia es inviolable, no se puede hurtar. Aunque se destruya el cuerpo, ella permanece incorruptible. La libertad es como la dignidad, nadie la sustrae. Un hombre encarcelado puede ser más libre allí que aquel que se cree liberado para moverse por las calles. El hombre es su conciencia y es ahí donde puede ser totalmente libre, pese a los límites que le sean impuestos. El derecho de la libertad ajena, pese a no ser todavía reconocido por los gobiernos arbitrarios y las personas caprichosas y egoístas, es una conquista íntima que un día sublimará las pasiones primarias del mundo, abriendo inmensas posibilidades para la vida digna, altruista y feliz. Esta libertad, sin embargo, tiene sus límites, que son aquellos que corresponden a los derechos ajenos, difiriendo de la que disfrutan los animales en las praderas, en los aires y en los mares, donde la vida se presenta bajo otras condiciones. Aquí podemos nosotros mencionar hechos reales vividos en el mundo, hermanos, acerca de la violación de los derechos ajenos.
Tenemos, por ejemplo, la mal llamada libertad de prensa en nuestro medio, que bajo esa figura irrespetan, persiguen, acosan, producen daños morales y físicos lamentables. Porque hay libertad de hacerle daño a la gente así, porque son libres. Eso lo estamos viviendo, se ha vivido siempre y lo estamos viviendo. Continúa diciendo este hermano, ella resulta, la libertad, de una conciencia cósmica trabajada por el conocimiento del bien y de la vivencia del amor, como nos enseñó Jesús. Cuando el hombre sea interiormente libre, aunque esté en situaciones física, social, política o económica ultrajantes, al haber encontrado la verdad, será feliz, pues en el país de su conciencia, él todo lo puede y todo lo realiza. Las enseñanzas de la reencarnación elevan a la criatura preparándola por medio del conocimiento de la verdad. ¿Quién es el hombre? ¿De dónde ha venido? ¿Y hacia dónde se dirige? Para vivir en libertad real, escogiendo lo que quiera hacer, cómo hacerlo y para qué hacerlo. Aquel que hoy domina, dice la reencarnación, mañana servirá. Quien perjudica ahora, más tarde resurgirá perjudicado. La criatura es lo que de sí misma ha hecho, compitiéndole luchar en contra de las malas condiciones para superarlas y aprovechando las circunstancias positivas, conquistar los peldaños de la escalinata de su progreso. Ser libre espiritualmente y respetar la libertad de su prójimo es deber impostergable para quien descubrió la verdad. En el Evangelio, según la filosofía espírita, nos dice respecto a la reencarnación lo siguiente. Con todo, la encarnación para la totalidad de los espíritus no es más que un estado transitorio. Es una tarea que Dios le impone cuando dan comienzo a su vida como prueba inicial del uso que harán de su libre albedrío. Los que cumplen esa tarea, nos dice el Evangelio, con esmero, trasponen rápidamente y con menos pesares los primeros escalones de la iniciación y gozan más pronto del fruto de su labor. Por el contrario, los que emplean indebidamente la libertad que Dios les concede, retardan su progreso. Así, por su obstinación, pueden prolongar indefinidamente la necesidad de reencarnar. Y en ese caso, la encarnación se convierte en un castigo, según un mensaje de San Luis. Al respecto del comentario anterior, nos dice el libro de los Espíritus en su interrogante 368. El espíritu, después de unirse al cuerpo, ¿ejerce sus facultades con plena libertad? Nos responden, el ejercicio de sus facultades depende de los órganos que le sirven de instrumentos. Dichas facultades se debilitan a causa de la densidad de la materia. La pregunta que viene ahora nos explica la acción de la materia en la libertad de expresar las facultades. La 847 nos dice, la perturbación de las facultades quita al hombre el libre albedrío. Nos responden los benefactores, aquel cuya inteligencia se encuentra perturbada por alguna causa ya no es dueño de su pensamiento y por consiguiente no tiene libertad. Esa perturbación suele ser un castigo para el espíritu, que en una existencia anterior ha sido vano y orgulloso y empleó mal sus facultades. Entonces podrá renacer en el cuerpo de un idiota, así como el déspota
en el de un esclavo y el mal rico en el de un mendigo. No obstante, el espíritu sufre con esa coacción de la que tiene perfecta conciencia. En eso radica la acción de la materia. ¿Ok? Entonces, en el libro Momentos de Alegría, de Ubaldo Franco y Juana de Ángelis, los autores, nos dice lo siguiente. El hombre es la gran meta del Padre. El hombre es la gran meta del Padre, que lo ha creado para que sea perfecto. Al establecer factores inamovibles que lo impulsan al progreso, Dios lo premia con el libre albedrío, mediante el cual determina qué hacer, cómo y cuándo hacerlo. En el Decálogo están las leyes básicas de la vida y en el Evangelio de Jesús se encuentran las instrucciones para el uso del libre albedrío como recurso valioso para la liberación del sufrimiento y la conquista de la realización interior. Y el libro de los espíritus nos dice en la pregunta 122, ¿cómo pueden los espíritus en su origen, cuando aún no tienen conciencia de sí mismos, tener la libertad de elegir entre el bien y el mal? ¿Hay en ellos un principio, alguna tendencia que los lleve a una dirección más que en otra? Nos responden, el libre albedrío se desarrolla a medida que el espíritu adquiere la conciencia de sí mismo. No habría libertad si la elección fuese determinada por una causa independiente de la voluntad del espíritu. La causa no está en él, sino fuera de él, en las influencias a las cuales cede en virtud de su voluntad libre. Y en el interrogante 258 nos preguntan, en el estado errante, antes de comenzar una nueva existencia corporal, ¿tiene el espíritu conciencia y previsión de lo que habrá de sucederle durante la vida? Responden, él mismo escoge la clase de pruebas que quiere sufrir. En eso consiste su libre albedrío. Y en la 258A nos preguntan, entonces, ¿no es Dios quien le impone las tribulaciones de la vida como castigo? Responden, nada sucede sin el permiso de Dios, pues es Él quien ha establecido las leyes que rigen el universo. Preguntad, pues, ¿por qué ha hecho tal ley en vez de otra? Al dar al espíritu la libertad de elegir, Dios le deja la responsabilidad completa de sus actos y de las consecuencias de estos. Nada obstaculiza su porvenir. Puede optar por seguir el camino del bien o el del mal. Pero si sucumbe, le queda un consuelo. No todo terminó para él, pues Dios en su bondad le deja la libertad para que recomience lo que hizo mal. Por otra parte, es necesario distinguir lo que es obra de la voluntad de Dios de lo que es obra de la voluntad del hombre. Si un peligro os amenaza, no habréis sido vosotros quienes lo crearon, sino Dios. No obstante, vuestra fue la voluntad de exponeros a ese peligro, porque habéis visto en él un medio para vuestro progreso y Dios lo ha permitido. Entonces, dice Jesús y el Evangelio que ante los desafíos más vigorosos y las situaciones más inclementes, no se debe desistir de los ideales de belleza, no ceder espacio al mal, no negociar con las sombras, permaneciendo verdadero, luminoso, de conciencia recta, decidido. He ahí su propuesta conforme él mismo la vivió. Por ser el camino
único, además, para llegar a Dios. No tuvo otra alternativa sino afirmar: venid a mí, todos los que estáis afligidos y sobrecargados, que yo os aliviaré. Al respecto, nos dice el libro Vida, Desafíos y Soluciones, escrito por Divaldo Pereira Franco y cuya autora Juana de Ángelis, lo siguiente: las marcas psicológicas perturbadoras no cicatrizadas lo inducen a refugiarse en la infancia infeliz, procurando sustentar la imagen desvalorizada que le fue inculcada o que se le estereotipó, negándose la libertad y el derecho a ser dichoso. Y en el libro Momentos de Salud, también por Divaldo Franco y Juana de Ángelis, nos dan unas recomendaciones como las siguientes. Puedes y debes ser feliz. Esta es tu libertad de elección. Si te encuentras atado al carro de las aflicciones, porfía en la herarás. La dificultad de ahora es el efecto de se renueva a cada momento. Situaciones funestas se alteran para mejor, a semejanza de paisajes ensombrecidos que rápidamente se visten de sol. No des tregua a la desdicha, a la ociosidad, a las quejas. Eres dueño de tu destino y este tiene para ti como punto de encuentro el infinito. Quien se desvaloriza, se desmerece y se invalida, queda en la retaguardia. Que es necesario que te comprometas con el programa divino. Todo aquel que no se involucra positivamente nunca progresa. Si prefieres sufrir, tendrás la libertad para esa experiencia, hasta el momento en que te transfieras hacia la opción del bienestar. Así pues, no transformes incidentes de pequeña monta, cosas y acontecimientos corrientes en tragedias. Nadie está destinado al sufrimiento. Este es el resultado de la acción negativa, jamás la causa. Haz una evaluación honesta de tu existencia, sin conciencia de culpa, sin compadecimiento justificador, sin coerción de ninguna naturaleza, y despierta de inmediato hacia lo que debes producir de bueno, de útil, de constructivo, y empeñate en la realización de tu libertad de ser feliz. El libro Autodescubrimiento, también de Divaldo Franco y Juana de Ángelis, dice: el ser consciente es un individuo libre que realiza el bien productivo y que tiene como meta su propia plenitud a través de la plenitud de la humanidad. Ya sabemos que plenitud es el estado de una cosa o persona que ha alcanzado su momento de máxima perfección o desarrollo. Y el libro Enfoques Espíritas dice: Jesús fue muy claro al enunciar que en el mundo solo tendríamos tribulaciones. No obstante, agregando al mismo tiempo que él había vencido al mundo. Vencer al mundo, a sus imposiciones transitoriamente perturbadoras y a sus pasiones y gravámenes, superando los enemigos internos que se afirman en el egoísmo, en la función primordial de la fe que, apoyándose en la caridad, ayudará a la criatura a despojarse de las viejas inducciones para el anhelado renacimiento, renovándose, libre de compromisos con el mal. Carta viva del amor y de la paz. Y el libro Obras Póstumas nos comenta
además de lo que ya habíamos hablado, habíamos leído, considerada desde el punto de vista, no, el libro Obras Póstumas hace referencia a 3 aspectos fundamentales y nos dice lo siguiente: considerada desde el punto de vista de su importancia para el logro de la felicidad social, la fraternidad está en primera línea, es la base. Sin ella no podrían existir la igualdad ni la libertad auténtica. Dice que la igualdad proviene de la fraternidad y la libertad es consecuencia de las otras dos. Hemos dicho que la libertad es hija de la fraternidad y de la igualdad. Aludimos a la libertad legal y no a la libertad natural, que por derecho es imprescriptible para toda criatura humana, desde el salvaje hasta el hombre civilizado. Esa es la que es la libertad física que tenemos todos. Libro Obras Póstumas se refiere a esa libertad interior. La libertad no ofrecerá ningún peligro, porque ninguno pensará en abusar de ella en perjuicio de sus semejantes, porque es libertad de conciencia. Esos 3 principios son, pues, de conformidad con lo expuesto, solidarios entre sí y se prestan mutuo apoyo. Sin su confluencia, el edificio social no estaría completo. La fraternidad no puede ser practicada en toda su pureza si se excluye a las otras dos, del mismo modo que sin la igualdad y la libertad no existe la verdadera fraternidad. La libertad sin la fraternidad equivale a dar rienda suelta a todas las pasiones malas, que a partir de entonces quedan sin freno. Con la fraternidad, el hombre no hace mal uso, por menor que sea, de su libertad. Tal es el orden. Sin la fraternidad, el hombre emplea la libertad para dar curso a todas sus torpezas. Tal es la anarquía, el desenfreno. A eso se debe que las naciones más libres se vean obligadas a crear restricciones a la libertad. Hermanos, amigos, desde el momento en que el ser humano ha tenido el merecimiento de vivir una jornada en la existencia física o material, cuenta con la asistencia y protección proveniente del Padre de Amor. Esta asistencia está representada en la figura de un gran amigo que nunca falla, llamado Jesús de Nazaret. Cuando nuestro Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, como está registrado en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6, anunciaba su participación constante en las luchas que todo ser, tanto físico como espiritual, tiene que enfrentar durante el trayecto ascensional hacia la obligada evolución. El individuo goza de plena libertad para permitir que el Señor de señores intervenga en su vida, el cual con su presencia lo encamina a observar los decretos divinos llenos de amor que producen paz, armonía y equilibrio, entre otras condiciones que sostienen la salud del ser. Aún si la criatura humana permanece sumida en los vapores de vicios y pasiones, como la drogadicción, la gula, alcoholismo, orgullo, egoísmo, impiedad, entre otros, como efectos de su nivel espiritual, Jesús, el gran amigo, siempre estará allí, tocando las puertas del entendimiento para liberar a todos los seres y conducirlos por los caminos de paz y de libertad. Hermanos, por su atención, muchísimas gracias. Gracias, Nancy. A ti
como siempre, por esta gran preparación de tus temas, completísimo. Y bueno, eh, ese tema, ese capítulo, esa área de obra póstuma realmente le rinde honor, tributo a estas tres palabras que fueron insignias de la Revolución Francesa, ¿no? Que fue el mayor levantamiento popular de la humanidad y que, bueno, trajo la libertad, por lo menos política, a nuestros pueblos, porque después de la libertad de la Revolución Francesa vino la libertad de muchos países en América. Digo la libertad política porque todavía hay cosas que dejan mucho que desear de nuestra sociedad, de la forma como se manejan los destinos del pueblo. Y como tú decías, no puede haber libertad sin igualdad, sin fraternidad, y de eso todavía falta mucho. Pero sabemos que esto es un camino evolutivo, lento, así como la evolución material no da saltos, así también la evolución moral va todavía más lentamente que la evolución eh, material, biológica. Parecía que Luis quería decir algo. Luis, tenías el micrófono abierto. No, lo que pasa es que como pensé que ya estábamos terminando, quería agradecerle a la hermana Nancy esa disertación que ha hecho, que da mucha luz a la doctrina espírita y da mucha luz a lo que la estamos estudiando, nos ayuda a hacer una meditación más amplia, más profunda en nosotros mismos. Eso hay que sacar esa gran conclusión de no pegarnos solamente a la letra, sino buscar el espíritu de todas estas enseñanzas que nos ayudan a meditar y a sentir realmente ese cambio que estamos efectuando en nosotros. Gracias, hermana Nancy. Y gracias, Rafael. Sí, Ok, gracias por tu gracias, presencia. ¿Quién más quiere decir algo, opinar algo, preguntar algo? Bueno, de todas formas me vinieron a la mente también eh, las las tres palabras insignias del maestro Calpe, que es trabajo, solidaridad y tolerancia. Eh, es una triada también de términos, pero que definitivamente tienen que ver la solidaridad con el tema de la fraternidad, Ujú. el trabajo con el tema de la igualdad y la tolerancia con el tema de la libertad. Como, como decías tú de la cita del libro del Espíritu, no puede haber libertad completa, no puede haber libertad absoluta, porque si estamos al lado de alguien, mi libertad termina donde empieza la libertad del hermano. Entonces, eh, somos seres sociales, decía Aristóteles, somos entes politikon, seres sociales, y no porque lo diga Aristóteles, porque nacemos de padre y madre, ya somos tres. Y si se agregan hermanos, ya va creciendo aún mucho más. Y tenemos el deber de llevarnos bien con todas las personas. Vinimos a este planeta a llevarnos bien, a tolerar, como dice Kardec, a los demás y sacar adelante tanto proyectos personales como sociales, comunales, comunitarios, ¿sí? Entonces, eso sí, cada quien a su tarea, cada quien a su labor. Bueno, así, no sé si quieras dar una conclusión final y luego de eso, pues, te pedimos que nos hagas la oración de cierre. Bueno, sí, hermano, realmente, como decía el hermano Luis, hay que meditar, seguir aprendiendo. Estos son ayudas valiosas de todos estos hermanos espirituales de las obras
primordiales y de las obras complementarias para que sigamos trabajando sobre nosotros mismos, que tenemos todo en la naturaleza para ser libres, para amar libres, para hacer todo lo bueno y hermoso que hay dentro de nosotros. Esa es la conclusión. Sigamos trabajando por lo bello, por lo bueno, por lo saludable, por lo que hace bien a todo el mundo y vamos erradicando el mal paso a paso. Pero ahí pues influye mucho nuestra voluntad, al paso que yo quiera, al paso que yo quiera, ¿ok? Gracias, hermano.